Queridos hermanos y hermanas, buenas noches. Por favor, vamos todos a Proverbios 18:13. Proverbios 18:13, por favor. Proverbios 18:13, Antiguo Testamento. Dice así la palabra del Señor en Proverbios 18:13. Es cortito. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, pero antes vamos a orar, por favor. Señor, gracias Dios mío por tu infinita misericordia, Señor. Y esa misericordia se demuestra en que, Señor, tú permites que estemos acá congregados, tú permites que escuchemos tu palabra, tú permites que estemos con vida, Señor, para que podamos ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, ayúdame, Señor, a que pueda ser claro en la explicación y pon corazones dispuestos, Señor, para escucharte. Ayúdanos y bendice este tiempo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a exponer entonces, hermanos, Proverbios 18:13, y dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Ahora, cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones cada día en nuestras vidas, y para tomar decisiones en nuestras vidas tenemos una mala costumbre. Por el momento voy a decir que es una mala costumbre. En un ratito vamos a ver que es algo más profundo. No solo es una mala costumbre. Y la gran mala costumbre que tenemos muchos de nosotros es precisamente lo que dice Proverbios 18:3. Responder antes de escuchar. Responder antes de escuchar. Y es una mala costumbre que nosotros tenemos. Porque se acercan a nosotros, nos están hablando, pero ni siquiera terminamos, damos la oportunidad de que termine de hablar la otra persona, y nosotros o cortamos la conversación y respondemos, o esperamos a regañadientas que termine y de frente a la defensiva. Es una pésima costumbre que tenemos muchos de nosotros. Responder antes de escuchar. Y responder antes de escuchar es el motivo de muchos problemas que tenemos actualmente. Si nosotros hacemos memoria de los problemas en los que nos hemos metido, muchos problemas hubiesen sido evitados si nos hubiésemos tomado la molestia de escuchar antes de responder precipitadamente. ¿Cierto o no? Es cierto. Entonces, necesitamos escuchar. El día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de escuchar. Ahora, ¿todos estamos de acuerdo con que es importante escuchar, sí o no? Por supuesto que sí. Sin embargo, hay muchas maneras de escuchar. Miren, algunas personas escuchan para obtener hechos, información y detalles que les sirvan para su propio uso. Miren lo interesante acá. Ya ha quedado claro que hemos dicho, es necesario escuchar, es importante escuchar, pero hay muchas maneras de escuchar. Una de ellas es que algunas personas escuchan solamente para tener información y detalles que les sirvan para su propio uso. Otros escuchan porque sienten lástima por la persona que les habla. Algunos escuchan los chismes porque se deleitan en la jugosa historia de los fracasos y las dificultades del otro. En algunas ocasiones la gente escucha por mera obligación, simplemente por la necesidad de ser amables. Y hermanos, lamentablemente hay personas que escuchan, pero tampoco escuchan con las motivaciones adecuadas y las motivaciones correctas. Y entonces vamos a ver que escuchar no solamente es terminar de oír lo que la otra persona habla, es algo más profundo. Y tenemos que ser muy intencionales, porque siempre van a haber personas que van a venir a llamarnos la atención. Por ejemplo, viene alguien, se acerca a nosotros y nos dice: ¿sabe qué, hermano o hermana? Quiero decirte algo. Hay algo en tu actitud que yo creo que deberías mejorar, y es esto. Ahora, dicho así suena bonito, pero ¿a quién de nosotros nos gusta ser corregidos, hermanos? ¿Quién dice: oh, en serio? Cuéntame más, por favor? Nadie duele.
Duele porque implica reconocer nuestras faltas, duele porque implica reconocer que no somos perfectos, duele porque implica reconocer que fallamos. Y tenemos que ser muy intencionales para escuchar, que la persona que se esté acercando y nos esté hablando termine de hablar. Muchas veces, nuevamente, pueden venir con una llamada de atención, con una corrección. Escuchemos. Pero otras veces también pueden venir a hablarnos con oportunidades entre comillas, porque muchos de nosotros se nos presenta, no sé, un trabajo, un negocio, que parece el trabajo de ensueño, ¿no? Y el negocio de la vida. Y muchos de nosotros nos hemos apresurado en aceptar, ¿sí o no? Sí. Y eso tiene la raíz en el mismo asunto, no terminar de escuchar. No terminar de escuchar. Tenemos que escuchar también, aun cuando estamos luchando con un pecado en particular. Muchas personas, cuando yo he podido interactuar y me han podido compartir su pecado, me dicen, estoy luchando con otro pecado, etcétera, con este pecado. Y yo les digo, ok, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es la respuesta que escucho de la gran mayoría de personas? Ya sé lo que dice la Biblia, ya sé, pero... Y empiezan a enumerar sus excusas, sus motivos, sus necesidades, sus justificaciones. Pero el gran problema es acá, queridos hermanos. No queremos escuchar. Cuando yo veo esa actitud que dicen, ya sé lo que dice la Biblia, pero en realidad yo soy sincero, no sé qué más puedo hacer. Porque yo estoy convencido de algo. Si la palabra de Dios, vamos a ver si estamos de acuerdo. ¿La Biblia es la palabra de Dios, sí o no? Bien, si la palabra de Dios no es suficiente como para que te arrepientas de tu pecado, imagínate qué puede hacer un ser humano como yo para que te arrepientas de tu pecado. Sería un poco loco querer hacerlo, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser intencionales, haciendo un pequeño paréntesis. Cada vez que nosotros estemos luchando con cualquier pecado, siempre tenemos que ir a la palabra de Dios y escuchar a la palabra de Dios. Es una arrogancia de parte de nosotros decir, ya sé lo que dice la Biblia, pero. Cuando tú pones el pero, ya estás invalidando el mensaje de Dios. Y con todo respeto, más vale que te calles, por favor, un ratito. Cállate, por favor, un ratito y escucha la palabra de Dios. En primer lugar, cerrado ese paréntesis, muchas veces no queremos escuchar. Nuevamente, cuando nos llama la atención, no queremos escuchar cuando vienen oportunidades, entre comillas, y nos lanzamos y aceptamos las oportunidades. Por oportunidades digo, de negocio nuevamente, de trabajo, y porque no solamente es la oportunidad de negocio y la oportunidad de trabajo, sino ver qué implicaciones va a tener ese negocio o ese trabajo para tu vida cristiana, para tu vida en general. El pastor yo no me dejará mentir. Alguna vez algunos hermanos no encontraban trabajo y se fueron a encontrar un trabajo pero lejos, y eso implicó dejar la comunión con la iglesia local. Ahora, esas personas mejoran económicamente, sin duda, pero hay un costo espiritual también, porque dejar la comunión con el cuerpo de Cristo también tiene sus consecuencias. Ahora, no estoy diciendo que no trabajen y que no tengan negocios, para nada. Lo que estoy diciendo es que no solamente veamos eso, sino tenemos que ver las implicaciones. Y cuando escuchemos nuevamente, terminemos de escuchar y evaluar todo. Quisiera leerles, por favor. Bueno, y también no solamente escuchar a las personas, se me estaba olvidando, sino también escuchar a Dios. Escuchar a Dios. Muchas veces, hermanos, Dios ya nos ha dado la respuesta de algo. Porque a veces decimos, estoy orando a Dios y no me responde. Pero la realidad es que nos ha respondido hace rato. Hace rato nos ha respondido Dios. Nuestro Señor ha sido tan claro con nosotros muchas veces, pero nosotros no queremos escuchar. Muchas veces el Señor dice, sí, es mi voluntad, y no queremos hacerlo. Y muchas veces el Señor ya dijo no hace rato, pero también no queremos escuchar. Entonces, queridos hermanos, tengamos ese corazón de escuchar, ya sea a las personas, ya sea a nuestros hermanos, ya sea a Dios. Quisiera leerles brevemente Mateo 13, del 14, si me podrían acompañar por favor al 15.
Es Jesús hablando, que dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Miren lo interesante que dice la palabra de Dios acá: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la Biblia habla de tener un corazón engrosado, se refiere a tener el corazón endurecido. Se refiere a una condición espiritual donde una persona se vuelve insensible o indiferente a la voluntad de Dios, a la voluntad y a la palabra de Dios. Este término describe a alguien que, debido a su obstinación o pecado, no percibe o no responde las verdades espirituales. A muchos de mis amigos yo les comento esa experiencia que tuve alguna vez. No sé cómo amanecí después de haber dormido, y no sé exactamente cómo habré dormido, ¿no? Pero lo cierto es que me levanto y no siento mi brazo, ¿no? Entonces mi brazo está ahí mirándome, pero no lo sentía. Entonces, me asusté y lo agarré, ¿no? Y no sentía mi brazo. Entonces, ¿qué harían ustedes? Siguiente paso, un pellizcón, ¿no es cierto? Un pellizco, y no lo sentí, hermanos. Y mi brazo estaba ahí, estático. Y una desesperación brutal, ¿no? Porque pensé que, no sé, algo había pasado con mi brazo, no sé. Entonces, bueno, para no hacerles larga mi triste historia de amanecidas, poco a poco, finalmente, el dedo de meñique empezó a responder así, ¿no? Y eventualmente el resto del brazo. Pero ese es un brazo. Imagínense tener insensible el corazón. Y no digo el corazón físico, estoy hablando en términos espirituales. Porque eso es inmensamente grave, porque no va a permitir discernir las cosas que Dios nos está queriendo hablar. Y esa es la condición de las personas, de muchas personas que no quieren escuchar a Dios. Fíjense acá, no está diciendo que no lo escuchen auditivamente hablando, no está diciendo que no lo escuchan intelectualmente, está diciendo que no aceptan la verdad de Dios. Y esa es la gravedad, hermanos, de tener un corazón endurecido. No es un problema intelectual, mucho menos de oído. Es un problema del corazón. Y ese es el punto que quería llegar en este momento, hermanos. Inicié esta enseñanza diciendo que tenemos la mala costumbre de no escuchar. Pero en realidad no es una mala costumbre, es un grave problema del corazón. No escuchar indica un problema del corazón, hermanos. Otra cosa que quería decirles es que escuchar no solamente significa terminar que la otra persona hable. Y quiero demostrarles con lo siguiente, en este momento. ¿Todos han traído vuestras Biblias, queridos hermanos? Perfecto. Voy a hacerles una pregunta. ¿Cuánto pesa vuestra Biblia en gramos? Láncense sin miedo, hermanos, no es un examen. 650, caramba, hermana. 650 gramos. Con más menos 0.5 de error. Qué miedo, hermano, otro nivel. Ok, miren lo interesante que ha pasado acá. Yo quiero que se fije con este pequeño mini ejercicio / mini experimento que hemos hecho en este momento. Cuando yo he preguntado cuánto pesaban vuestras Biblias, ninguno se ha lanzado a decir 42.3 gramos, nadie. ¿Qué han hecho? Se dan cuenta que no se han lanzado de frente, sino que han hecho, lo han pesado, ¿no? Lo han sopesado con vuestras manos. Entonces han comparado, digamos, con otros pesos que ya conocían, y con base a eso se han lanzado a responder, ¿correcto? Es exactamente lo que necesitamos hacer cada vez que alguien nos diga algo: sopesarlo. Porque muchas veces nos dicen algo y tenemos el lujo de lanzarnos de inmediato. Nos lanzamos. Y eso no es correcto, queridos hermanos. Nuevamente, acá la palabra de Dios dice: el que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Hay una consecuencia, hermanos.
Tú puedes darte el lujo de tener esta costumbre, responder antes de escuchar, pero vas a cosechar. Y lo que vas a cosechar según tu Biblia no es nada bonito. Vas a cosechar necedad y vergüenza. Vas a cosechar necedad y vergüenza. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Acá dice, el que responde antes de escuchar. Muchos se conforman con, digamos, ya me está diciendo algo una persona que me cuesta, voy a esperar a que termine de hablar. Tiene un sonido como de un gato, ¿no? Ahí, o una pizarra en la pared. O una tiza en la pizarra, perdón. Esperas, te aguantas que termine de hablar y te lanzas, ¿no? ¿Les ha pasado? Nos están hablando, nos están diciendo, ok, ¿ya has terminado? Ya, hoy mira, mamita, esto y esto y esto y esto. Y hermanos, eso no es bíblico. Una vez que terminemos de escuchar, que nos hayan dicho lo que sea, ya sea algo bueno, ya sea algo malo, cualquiera, porque ambos lados tienen sus tentaciones. Cada vez que terminen de hablarnos algo, nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Amén. Tenemos que sopesar cada cosa que nos digan. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios que se entendió el ejemplo. Ahora, segundo punto. Si yo le pregunto al pastor Joe cuánto pesaba esa Biblia, probablemente él me diga 0. 0.000. Y si yo le digo a Rafael cuánto pesaba esa Biblia, probablemente me diga 1 tonelada. ¿Ustedes ven a dónde quiero llegar con esto? Muchas veces, aunque tengamos la buena costumbre de sopesar un pensamiento, en realidad cada uno tiene diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver la vida. Porque algunos vamos a responder de acuerdo a nuestras malas experiencias, algunos vamos a responder de acuerdo a nuestros traumas, a nuestras costumbres, y ese también es un segundo peligro. ¿Y cómo evitamos ese peligro, queridos hermanos? A través de la palabra de Dios. Así como para saber exactamente cuánto pesa tu Biblia, ¿dónde sería lo más adecuado? Una balanza, por supuesto. Así, de ese mismo modo, una manera adecuada de sopesar las cosas que estamos escuchando es a través de la palabra de Dios. Y ese es nuestro reto, queridos hermanos. Porque si simplemente lo dejamos en que tenemos que responder bien o de una forma adecuada, estamos formando a políticos en el mejor de los casos, que saben cómo responder, saben cómo manejarse, saben la respuesta correcta, pero acá no se trata de dar la respuesta correcta. Acá se trata de escuchar las cosas y sopesarlas a través de la palabra de Dios. Entonces, si una persona me dice algo, me llama la atención de algo, y no me gusta, la pregunta no es qué es lo que siento. Yo no digo que no importe, pero yo digo, la pregunta no es cómo esto me hace sentir. La pregunta es qué dice la palabra de Dios. Y ahí es donde muchos, la mayoría fallamos, queridos hermanos. Cada uno de nosotros constantemente estamos recibiendo todo tipo de mensajes, positivos y negativos. Nuevamente, no solamente estoy diciendo que sean palabras negativas. Un halago malintencionado es igual de mortal que un insulto grande. Hay que tener cuidado. Nosotros, hermanos, estamos llamados a sopesar las cosas, pero a través de la palabra de Dios. En otras palabras, a tener una cosmovisión, pero a través de la Biblia. No a través de nuestros sentimientos, no a través de la cultura, no a través de nuestras costumbres. Ahora, los sentimientos son reales, sí. Nuevamente, yo no digo que nuestros sentimientos no importen. Importan. Finalmente, ¿quién creó los sentimientos, hermanos? Dios. Pero la verdad es que los sentimientos no son confiables. Lo único confiable que tenemos en esta vida es la gloriosa palabra de Dios. Entonces, hermanos, no solamente estamos llamados a, nuevamente, terminar de escuchar. Terminé, ya, y es una buena costumbre que hayas terminado, que esa persona hable. Amén. Ahora sopésalo a través de la palabra de Dios. Que es otra cosa. Nuevamente, una cosa es fácil, responder de la manera adecuada. Particularmente en una iglesia de sana doctrina, esa es una lucha, que la mayoría de los congregantes pueden memorizar la respuesta correcta. Tú le preguntas algo y te responden de una manera teológica correcta, pero su corazón está mal. Y lamentablemente eso es algo que es más sutil, es algo que tú tienes que evaluar a través de la palabra de Dios.
Amén. Estamos llamados a sopesar las cosas que nos digan, pero a través de la palabra de Dios. Por favor, hermanos, y vamos a orar precisamente por esto. Porque una vez que nosotros salgamos de la iglesia, tenemos una vida, ¿no? Tenemos nuestras familias, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestros negocios, tenemos tentaciones allá afuera. Bueno, en todas partes, no estoy diciendo que acá no, afuera también. Pero todos, hermanos, estamos llamados a sopesarlo y a través de la palabra de Dios. Huelga decir que si no conocemos y estamos familiarizados con la Biblia, nos va a costar interpretar a través de la palabra de Dios, ¿no? Al inicio de mi vida cristiana alguien me dio un consejo y decía, cada vez que veas algo, cada vez que estés en una situación difícil, pregúntate qué es lo que haría Jesús. Y ese mensaje a mí me gustó, pero tiene un gran problema. Eso me hace ser un hombre subjetivo, porque eso me hace imaginar qué es lo que hace Jesús. No necesariamente va a ser cierto, porque eso es algo que yo me estoy imaginando. No sé si me dejo entender. Porque la frase suena bonita, quiero decirlo, pero es equivocada. Estamos llamados a evaluarlo, pero a través de la palabra de Dios, a través de principios bíblicos. Entonces, cada vez que nosotros escuchemos y luego hagamos una reflexión, hagamos este buen ejercicio, hermanos. Ok, me ha dicho esto y esto. Y antes de defendernos o antes de emocionarnos, filtrémoslo a través de la palabra de Dios. Les va a ayudar a dos cosas. Uno, nos va a demostrar muchas veces cuán ignorantes somos de la palabra de Dios, en serio. Y lo digo con todo respeto, pero pónganse un ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Mi mamá estaba mal y fui a atenderla. Dejé mi trabajo por 2 días y fui a atenderla a mi mamá. Ok, ¿por qué eso está bien? ¿Por qué está bien? Nada más. Yo tengo una pregunta, bíblicamente hablando, ¿por qué dirías que está bien? Amén, amén, pero muchas personas no llegan a ese punto. Y hagamos ese ejercicio, hermanos. Pero antes que me vaya de tema, por favor, estamos llamados, mi segundo punto es, estamos llamados a escuchar, no solamente a oír, a contestar, no solamente a reaccionar. Y quiero hacer una pequeña diferencia entre oír y escuchar. Esta es muy buena, hermanos, por favor, atentos. Cuando oímos, obtenemos contenidos o información para nuestros propósitos. Atención. Cuando oímos, obtenemos contenidos e información, pero para nuestros propósitos. Pero escuchar implica preocuparse por la otra persona que está hablando y demostrarle nuestra empatía. Mucha diferencia, ¿no? Oír quiere decir que usted está preocupado por lo que sucede dentro de usted durante la conversación. Miren lo interesante. Y escuchar significa tratar de entender los sentimientos de la otra persona y escucharlo por el bien del otro. Escuchar significa que no está pensando en lo que va a decir cuando él o ella deje de hablar. No está ocupado preparando la respuesta. Está concentrado en lo que dicen y pone en práctica lo que dice Proverbios 18:13, precisamente lo que estamos hablando el día de hoy. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Entonces, hay 2 formas de escuchar. La otra persona te está hablando, y hay 2 formas de escuchar. Una es centrándote en ti. Ok, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo voy a responder? ¿Cómo me hace sentir? Cuando tú mecanizas eso, ¿dónde está el centro? En ti. En ti, ¿me dejo entender? Pero cuando la otra persona nos está hablando y ponemos a un lado de nuestra ecuación yo, y ponemos a un lado Angie, a un lado Sachi, a un lado Carla, y simplemente escuchamos, tratamos de entender a la otra persona, ¿qué es lo que quiere decir? Eso es muy distinto. Y nosotros estamos llamados a hacerlo de esa manera. Escuchar, pero tratar de entender genuinamente lo que está diciendo el otro. Incluso cuando nos están insultando. Porque cuando están hablando mal de nosotros, lo normal es, ay, ¿cómo? Ay, a mí, yo, esto. Un rato, por favor, sácate un rato de la ecuación y trata de escuchar qué hay detrás de ese insulto. ¿Ven? Ahora, si no tenemos esa actitud, hermanos, vamos a tener algo que se denomina atención selectiva. Y la atención selectiva significa que vas a escoger de todo lo que te digan,
vas a escoger las partes que normalmente te convienen o que no te convienen. Que te convienen. La memoria es la editora más grande de todas y descarta piezas importantes de información mientras que atesora nimiedades. Y tenemos que cuidarnos de la atención selectiva, queridos hermanos. Tenemos que cuidarnos de eso. Porque también podemos ser de esa manera. Ahora, este espíritu impaciente muestra, lo que quiero decir lo siguiente: la persona que responde antes de escuchar no solamente demuestra que es necia, la persona que responde antes de escuchar no solo demuestra que es impaciente. ¿Saben cuál es el problema de la persona que responde antes de escuchar? ¿Saben qué hay debajo de todo ese apuro? Orgullo. Hay orgullo, hermano. Ese es el corazón. Ese es el corazón de este tipo de personas. Este espíritu impaciente muestra poca franqueza y humildad y solo imprime el carácter del hombre, la necedad y vergüenza. Debajo de toda esta impaciencia, porque algunos pueden excusarse y decir, bueno, es que vas a disculpar, Señor, soy impaciente, tú sabes. No eres impaciente, eres orgulloso. Y llamar las cosas por su nombre nos van a ayudar a arrepentirnos de nuestro pecado y poder seguir adelante. Porque cuando tú simplemente dices, Señor, soy un poquito impaciente, tú sabes, ¿qué estás haciendo? Estás excusando tu pecado, estás maquillando tu pecado. Las personas que responden antes de escuchar bien no demuestran humildad. ¿Y quién es el ejemplo perfecto de ser un buen oidor? Jesucristo. Jesucristo. Un atributo de nuestro Señor Jesucristo era escuchar bien. Y miren cómo dice en Juan 15:15. Vamos por favor todos a Juan 15:15. Juan 15:15. Dice así la palabra del Señor. Todas las cosas, es Jesús hablando, todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Eso implica que Jesús oye activamente, pero particularmente al Padre. Pero también oye a las criaturas, también nos oye a nosotros. Dios, hermanos, lo sabe todo, pero aún así nos escucha. Eso es algo muy interesante. Miren lo que dice el Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Miren lo interesante, hermanos. Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Porque es Dios. Dios es un Dios omnisciente, Él lo sabe todo. Sin embargo, miren cómo también dice la palabra de Dios, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Quiero que vean lo interesante de las dos cosas. Dios es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Pero al mismo tiempo, Dios es un Dios que escucha. Mira lo interesante, hermanos. Dios, siendo un Dios que todo lo sabe, Él se da la molestia y nos escucha. Pero nosotros, que no lo sabemos todo, que no somos omniscientes, nos queremos dar el lujo de suponer y decir, no, es que yo ya sé qué es lo que me va a decir. No termines de hablar, yo ya sé a dónde quieres ir. No. Hermanos, en verdad evaluemos esa actitud. Evaluemos esa actitud porque nos queremos dar un lujo que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo hace. Él, nuevamente, hermanos, siendo Dios omnisciente, Él que todo lo sabe. Acá lo hemos visto en la palabra de Dios. Aún no ha salido palabra de mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Aún así, la palabra de Dios nos dice, sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero hermanos, nuevamente, nosotros sí nos queremos dar el lujo. Dios, claro, ¿no? Pero nosotros sí nos queremos dar el lujo de poder sobreentender a lo que alguien que nos quiere decir. Y en último lugar, quisiera decirles algo, hermanos. Tenemos que recordar también que las personas que no conocen a Dios, la naturaleza de ellos va a ser ¿qué?
no escucharnos. Tenemos que recordar también que el mundo en su necedad tenderá a responder sin escucharnos. Lo hicieron con Jesús, lo van a hacer también con nosotros. Rápidamente yo les voy a leer Lucas 22 de 66 al 71. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Ejemplo perfecto, hermanos, de cómo escuchar, de cómo no escuchar, perdón. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soldaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y lo dijeron para acusarle. A ellos no les interesaba quién era Jesús. Ellos simplemente veían una amenaza política para ellos. Y finalmente ustedes saben cómo terminó. Pero mi punto es, ni siquiera escucharon a Jesucristo. Despreciaron a Jesucristo. Pero esperamos que nos amen a nosotros. Y eso es ser demasiado soñadores, queridos hermanos. Y ese es el segundo motivo por el que vamos a orar en realidad. Ese segundo motivo es el siguiente: que cuando las personas nos traten de manera injusta, que cuando las personas no nos quieran escuchar, tengamos paciencia. No que digamos: qué genial que me hayas cortado. Duele. Duele que a uno le corten cuando uno está hablando. Duele que a uno le malinterpreten. Pero lo hicieron con Jesucristo, hermanos, porque no conocían a Dios. Y ese va a ser nuestro segundo motivo de oración. Quiero terminar diciendo lo siguiente: uno de los mejores regalos que una persona le puede dar a otra es el don de escuchar. Uno de los mejores regalos que podemos dar a otra persona, hermanos, es el don de escuchar. Puede ser un acto de amor y cuidado, pero hay demasiadas personas que solo oyen el uno al otro y hay pocos que realmente escuchan. Hermanos, nuevamente estamos llamados a escuchar con el corazón y con las motivaciones correctas. Amén. Amén. Vamos a pasar entonces, queridos hermanos, a los motivos de oración. En primer lugar, vamos a orar por dos cosas. Uno, que Dios nos ayude a escuchar antes de responder, por supuesto. Pero el segundo motivo de oración va a ser tener paciencia cuando las personas nos juzguen mal. Tener paciencia cuando las personas nos juzguen mal.